voy a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El MRUA, por sus siglas, es un movimiento mecánico que se encuentra dentro de la cinemática, que es una rama de la física que estudia los movimientos sin importar cuáles son sus causas. Pero antes, hagamos un preámbulo, algunas propiedades importantes y conocer sus conceptos para poder adentrarnos al movimiento. Estas son qué es la velocidad y qué es la aceleración. Pero ¿qué diferencia al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de los demás movimientos? Son tres propiedades las que caracterizan a este movimiento. Esas propiedades son que la trayectoria es una línea recta, la mayoría de los casos se da en el eje X, solamente hay una excepción que es el caso de la caída libre, que se da en el eje Y. La velocidad es uniforme, lo que quiere decir que siempre va a aumentar o disminuir con respecto a la aceleración. O sea, por ejemplo, si la aceleración es 2, la velocidad puede aumentar de 2, 4, 6, 8, siempre uniformemente, o disminuir también de igual forma, dependiendo cuál es la aceleración, para ver cuál va a ser la velocidad inicial y ahí aumentar o disminuir uniformemente. La aceleración siempre durante todo el recorrido va a ser constante, no va a cambiar. Y es lo que va a definir cuál es la velocidad inicial en el segundo 1 o en el tiempo que estemos trabajando de la velocidad. En este movimiento tenemos muchas ecuaciones para definir ya sea posición, velocidad, aceleración o tiempo. Las dejaremos aquí y las retomaremos en el transcurso del video para resolver algunos ejercicios que se plantearon. También realizaremos un análisis de un movimiento y verificaremos si este movimiento es o no un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También, utilizando los programas Tracker y Graph, analizaremos dicho movimiento. En nuestra vida cotidiana tenemos muchos ejemplos de un MRUA. Por ejemplo, en la caída libre, también hay cuerpos que se mueven a velocidades uniformes, por lo tanto la aceleración es constante, que es la característica de este movimiento. Pongamos el ejemplo de un objeto que cae. Tenemos un objeto, lo dejamos caer, esto es un MRUA. Pero, ¿no era que el MRUA solo era en el eje X? Bueno, en realidad no, porque el movimiento de caída libre también es un MRUA, solamente que en el eje Y, ya que el movimiento de caída libre es un caso particular del MRUA, o sea que se da en el eje Y, pero los demás movimientos se dan en el eje X. Es una excepción el MSL. Vamos a comenzar a definir este movimiento mediante una presentación. Primeramente, vamos a definir las tres propiedades que caracterizan a este movimiento. El primero es la trayectoria, que se da sobre una línea recta. El MRUA se da en el eje X, aunque también, como ya dijimos, el caso de excepción que se da en el eje Y es el movimiento de caída libre. La segunda característica es la velocidad. La velocidad es variable, pero es uniforme, o sea que ya va a ir aumentando en intervalo de tiempos iguales. O sea que si tenemos una aceleración 2, la velocidad va a ir aumentando 2, 4, 6, 8, 10. Si es de 3, 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente dependiendo cuál sea la aceleración en un segundo. Y la tercera propiedad o característica es la aceleración, que es constante. Siempre se va a mantener durante todo el recorrido, siempre va a ser la misma, no va a cambiar. Acá definimos cuáles son las tres propiedades y su definición. La posición es la ubicación de una partícula en un sistema de referencias. La velocidad es la variación de posición en función del tiempo. Esta definición denota una ecuación que es delta x sobre delta t. Y por último tenemos la aceleración, que se define como la variación de la velocidad en función del tiempo, que también denota una ecuación, que es delta v sobre delta t. Vemos que en la parte de arriba, en la derecha,
nos dice que el MRUA se da en el eje X y que el movimiento de caída libre se da en el eje Y. Aquí tenemos la gráfica de la posición. Podemos tener dos tipos de gráficas: la posición positiva o una posición negativa. ¿Qué significa la curva? Bien, es la velocidad instantánea. O sea, la pendiente es la velocidad instantánea y la curva es una parábola. Después tenemos la gráfica de la velocidad, que es lineal y su significado físico es la aceleración. Y por último, tenemos la gráfica de aceleración, que es una constante, o sea que se mantiene así durante todo el movimiento, y la curva es paralela al eje X. Acá tenemos un ejemplo de una gráfica positiva, pero puede haber también una aceleración negativa, dependiendo el sentido que tenga el movimiento. Las ecuaciones del movimiento, ¿cuáles son? Bien, tenemos varias. Estas son las más importantes. Y vemos en observaciones, en la última columna de la tabla, vemos que todas las ecuaciones excluyen una cierta propiedad, como por ejemplo la primera excluye la posición, la segunda la velocidad final, la tercera la velocidad inicial, y así sucesivamente. Y vamos teniendo ecuaciones que nos permiten calcular cierta incógnita que nos piden en los ejercicios, o con los datos que tenemos podemos calcular lo que nos piden. Bueno, pongamos un ejemplo. Este es un ejemplo de construcción de gráficas, o sea que nos van a dar todos los datos, no hay que calcular nada. Un automóvil se desplazó desde el origen de coordenadas 45 metros en 5 segundos. Sabiendo que parte del reposo y su velocidad aumenta durante el recorrido con una aceleración constante de módulo 3 metros por segundo al cuadrado, trace las gráficas correspondientes al movimiento del automóvil. Y el ejemplo, también nos da una tabla. Y esta tabla nos indica la posición, o sea, cuánto se desplazó, o sea, cómo va variando la posición en el pasar del tiempo. Y vamos a construir las tablas, las gráficas. En Graph. Y acá vemos la primera gráfica, de posición en función de tiempo. Vemos cómo la posición se va haciendo cada vez más grande. Y la línea de tendencia es una parábola. Vemos como la probabilidad de que sea esta línea es de 1, o sea que es 100% probable. Y si vamos a los datos, a cada punto de los datos, podemos calcular su derivada. Derivada primera, como ya vimos anteriormente, la derivada, o sea, el significado físico que tiene la pendiente es la velocidad. Entonces ya podemos calcular la velocidad si queremos. La velocidad en este caso, derivada primera, que sería la velocidad instantánea, sería esto, todas estas. Y acá vemos cómo va aumentando uniformemente, ¿no? En intervalos de 3. Y se va haciendo cada vez más grande, aumentando siempre en igual proporción. La derivada segunda en este caso vendría a ser la aceleración. Y como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración siempre es constante, o sea que se mantiene. Entonces es correcto. Ya vemos acá que la derivada segunda es la aceleración instantánea, o sea que siempre se va a mantener la misma. Gracias a este programa podemos comprobar estos datos solamente copiando los datos que nos dan e insertándolos en las tablas y nos da la gráfica. Ahora vamos a la gráfica de velocidad. Como veíamos, esta es la gráfica de velocidad en función de tiempo. Como vemos, es una función lineal que parte del origen, y si nos guiamos por lo que dijimos anteriormente,
el significado físico que tiene esta pendiente es la aceleración. Veremos si es correcto. Vamos a tabla de valores y calculamos. Derivada primera, ¿verdad? Es la aceleración. Y es correcto, porque se mantiene constante. Vemos que se mantiene constante, entonces ya comprobamos que es un MRUA. Eso ya lo comprobamos hace rato. Pero si queremos sacarnos las dudas, entonces la derivada primera, que sería la aceleración instantánea, da 3. Lo que nos dice que es un MRUA. Ahora vamos a la última gráfica, la de aceleración en función del tiempo. Ya la tenemos acá. Es 3. Por los datos que nos dio la gráfica de posición, de la derivada segunda, que sería la aceleración, y la de velocidad, derivada primera, era 3 la aceleración. Entonces trazamos, y es una constante, se va a mantener siempre. O sea que la curva va a ser paralela al eje X, al eje de las abscisas. Con esto comprobamos la teoría. Y el ejemplo es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento que vamos a analizar es el de este móvil. Observemos. Exportamos el video a Tracker para analizarlo. Colocamos un sistema de coordenadas, una vara de calibración para graduar ese sistema de ejes y colocamos una masa puntual. Yo en este caso puse en la parte de arriba del móvil, que era la parte donde tomaba todos los puntos y no perdía la referencia. Reproducimos el movimiento y vemos cómo se comprueban los datos y cómo avanza la gráfica. Si observamos, el móvil está sujeto a una cuerda, la cual es tirada por una pesa que no está tocando el piso, sino que está en suspensión en el aire, para que sea un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o esperemos que sea. Como ya tenemos todo hecho, la curva vemos que va en ascenso, aumenta su posición con el pasar del tiempo. Si queremos saber de la velocidad, podemos tomar un punto y calcularla con respecto a otro punto. O yo pegué todos los datos en graph, tracé la línea de tendencia y el mismo programa ya calcula la derivada primera y la segunda. Vemos, esta es la velocidad y esta es la aceleración. Vemos que es un MRUA, en este caso con el graph, porque la derivada segunda, que sería la aceleración, es constante, o sea que es la misma. La velocidad sí varía, o sea la derivada primera. Entonces, con ayuda y en coordinación de las dos aplicaciones Graph y Tracker, podemos decir que este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento del móvil. Llegamos al final de este video. Espero que todos los conceptos que trabajamos sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hayan quedado claros. Espero que les guste.